Bienvenidos, soy Marina Tortosa, director presidencial de marketing de la Just Plus Company. Hoy es un placer para mí poder entrevistar al doctor Juan Ángel Carrillo. Juan Ángel Carrillo es un experto en seguridad alimentaria y nutrición, es doctor en ciencias de la salud y además es inspirador del primer estudio español sobre Just Plus Premium realizado por la Universidad Católica de San Antonio en Murcia. Bienvenido, Juan Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues como gran conocedor, sobre todo desde un aspecto tan profesional y tan, digamos, cercano a lo que es el producto en sí, ¿quién mejor que tú pues para hablarnos de este nuevo lanzamiento que hemos esperado con tantísimas ganas después de un tiempo de ausencia, que son nuestras cápsulas esencial de Omega Blend? ¿Qué es Omega Blend? Bueno, las cápsulas de Omega Blend son unas cápsulas a base de aceites esenciales omega, concretamente omega 3, 7 y 9, que yo diría que son las cápsulas ideales para mantener un estado óptimo de salud. Estas cápsulas pues son totalmente para veganos, no contienen ningún componente de origen animal, ni en el contenido ni la propia cápsula. Lo que, bueno, las hacen un producto totalmente diferente, un complemento ideal, ya digo, para cualquier edad, cualquier persona poder mantener ese estado de salud ideal. Digamos que lo principal, casi todo el mundo cuando habla de omega se están pensando en el omega 3, pero como tú has dicho en este caso, pues va enriquecido, digamos, o es una fórmula que es completamente distinta. A ver, a tu juicio, ¿qué elementos o qué es lo que hace que esta fórmula sea distinta a otros omegas que se venden en el mercado? Efectivamente, es un producto diferente porque primero es un producto equilibrado. Como tú decías, los omega, el omega más importante es el omega 3, pero y sobre todo el contenido de las cápsulas en DHA y EPA. Pero no es lo único importante. Lo importante es el equilibrio con otros omega. Y en este caso es un producto muy equilibrado. En segundo lugar, yo diría que lo más importante es que, como decía antes, no contiene ningún producto de origen animal. Es decir, no tiene ni sabor a pescado ni olor a pescado. Por otro lado, la empresa ha ido directamente a la fuente, en el sentido de que está el compuesto principal de base de omega 3 es una microalga. La mayoría, casi todas las cápsulas de omega que hay en el mercado están compuestas por aceite de pescado, aceite de krill, y bueno, pues en este caso es ir directamente a la fuente, como decía, y una fuente sostenible, porque no se va a desabastecer el océano de esa microalga. Es un cultivo, podríamos decir, controlado, de manera que se garantiza que no tenga metales pesados y otros componentes o contaminantes tóxicos que sí pueden tener el krill u otros componentes de otras cápsulas. Entonces, por lo tanto, la fuente, el equilibrio y yo diría también, por otro lado, la seguridad y la calidad. A mí me da mucha confianza la empresa que fabrica el producto, con la trayectoria que tiene. Hay que decir, por otro lado, que estas cápsulas tienen numerosos años de investigación detrás. Y eso es importante. Yo creo que son casi 15 años de investigación para sacar al mercado este producto tan completo. Y bueno, yo diría por terminar, ¿qué lo hace diferente? Que son muchas cosas, que es el complemento ideal a las cápsulas premium de fruta y verdura. Bueno, en definitiva, no conozco ningún producto como especialista bueno, y con el conocimiento que tengo en calidad y seguridad alimentaria, que no existe otro producto en el mercado de similares características que lo hagan tan completo.
ni por el producto en sí, ni por la empresa que lo fabrica. Bueno, en eso tú eres experto porque además tu trabajo consiste todos los días en estar analizando y en estar examinando a fondo todos los productos que se ponen en circulación que van dirigidos al consumo humano y que pueden afectar a nuestra salud de una forma o de la otra. O sea que diciéndolo tú, esta afirmación cobra muchísima fuerza. Y al hilo de esto, ¿qué elementos o qué factores hacen que para ti esta fórmula sea tan atractiva? Para ti como experto en nutrición y en salud. Pues es una fórmula muy completa porque además del equilibrio entre los tres omegas, también la fórmula se complementa con otros componentes que hacen la fórmula ideal. Por ejemplo, tiene un contenido en vitamina D3, en zinc, en luteína y en licopeno. Por un lado, la vitamina D3 es una vitamina que gran parte de la población, bueno, no diría gran parte, pero una cantidad importante de la población es deficitaria en ella. Y es una vitamina fundamental. Mucha gente no sabe que es deficitaria y mucha gente toma complementos a base de vitamina D. Por lo tanto, aquí ya tenemos un componente más que es sinérgico con por ejemplo, los omegas. Por otro lado, el zinc es un microelemento fundamental en numerosas funciones orgánicas. Eh, no voy a detallar por no extenderme, pero son funciones como la visión, la cognición por ejemplo, hablando de fertilidad o salud sexual masculina, por ejemplo. La luteína es un componente principal en la visión, es fundamental, lo que lo hace ideal con el DHA, uno de los omega 3. Y por último, el licopeno pues también es un elemento presente en frutas y verduras, pero que en este caso, al proceder de la semilla de tomate, pues tenemos también una fuente de licopeno importante de manera natural. De forma natural. Bueno, yo digo que a quien después de esto vaya a tomárselo se tiene que preparar una sorpresa porque estamos acostumbrados a que las cápsulas que normalmente hay en el mercado pues son transparentes y tienen otro color. Pero en este caso vamos a explicar que la cápsula va a tener un colorcito que es esto, que es transparente luego, pero que es intensamente rojo y que, ¿verdad, Juan Ángel? Se debe a la presencia pura de estos elementos como son los licopenos, el zinc, etcétera, y es que es lo que hace que esta capsulita, lo que contiene dentro, pues tenga este color tan intenso, burdeo, que es además preciosa. Las cápsulas de omega a mí me gustan siempre, pero es muy bonita. Efectivamente, como tú dices, estos elementos hacen que nos permitan afrontar esos retos que hoy en día nos está poniendo pues, el estilo de vida que llevamos, porque como tú muy bien has dicho, a día de hoy la población, especialmente la española, por ejemplo, que no tenemos porque somos deficitarios en vitamina D3, que es un factor importantísimo para nuestro sistema inmunológico. El zinc también contribuye muchísimo a una mejora o a una potenciación de nuestro sistema inmunológico, además de otros factores. Por ejemplo, eso lo sabes tú mejor que yo, seguramente interesará lo que voy a decir ahora, tanto una población masculina como femenina, pues por ejemplo, la calidad y la cantidad del pelo, de las uñas, de las encías, pero esto que se nos ve, pues que efectivamente la población empieza a ser deficitaria y me confirmas además, Juan Ángel, que somos deficitarios porque a día de hoy el tipo de vida que llevamos no nos permite ingerir estos alimentos, estos componentes, digamos, por vía oral o por la vía de la alimentación, como normalmente, tradicionalmente se haría. Y entonces, en este caso, la pregunta clave que yo te diría es ¿quiénes tienen que consumir esta mezcla de omega? ¿Cuánto tiempo? En fin, ¿en qué ocasiones o no? Dinos tú como experto, ¿quién es el destinatario de esta mezcla?
de omega? Pues, a ver, en primer lugar, como has comentado, podemos consumir omega 3 a través de los alimentos, ¿no? El pescado azul, en fin, frutos secos, semillas, que tienen gran cantidad de omegas. Pero, y es bueno, una fuente básica de consumo de omegas, incluso con alimentos enriquecidos en omega 3, por ejemplo. Pero constituye una fuente importante, los complementos alimenticios en este caso, por su elevada concentración, lógicamente por su facilidad de consumo, ¿no? Pero además lo hace interesante el que se garantiza que no tienen ningún componente tóxico, que, bueno, pues muchos alimentos no podemos garantizar que no lo lleven, ¿no? Eh, en este sentido, cualquier persona debería consumir estas cápsulas de omega. Cualquier persona, a cualquier edad. Es decir, esto es importante para los niños por la visión, por las funciones cognitivas, pero también es importante para embarazadas, para hombres y mujeres que quieran tener hijos por la mejora en la fertilidad o para ancianos, porque es importante cuando hay un declive cognitivo propio de la edad. Es decir, a cualquier edad se deberían consumir estas cápsulas de omega. Eh, Cuando se tiene un problema, una enfermedad, se podría aumentar la dosis de consumo a nivel terapéutico, ¿no? Pero a nivel preventivo es importante el consumo cuanto antes mejor y bueno, para prevenir, como digo. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues siempre. Siempre tenemos que estar bien alimentados y tomando la cantidad adecuada de omegas. Con lo cual, cuanto antes y siempre. Y siempre. Porque además, a ver, tú que eres experto en seguridad alimentaria, acabas de comentar un par de hechos que no son absolutamente para nada, los podemos pasar por alto. Y es que a veces uno dice, bueno, voy a poner una solución en lo que como, pero lo que tú dices es una fuente de metales pesados, de contaminación, es decir, el estado hoy en día, por ejemplo, del mar, pues hace que los productos del mar pues muchas veces vengan contaminados con pues con esos residuos, sobre todo metales pesados, que nos pueden llegar, no es que nos pueden llegar, es que se acumulan en los tejidos y eso a la larga produce problemas, con lo cual uno lo que quiere solucionar, pues digamos, lo agrava por otro sitio. Me quedo con esa parte, lo has dicho, de la seguridad que tiene el producto, la seguridad que quien consume es biodisponible, es decir, que vamos a poder disfrutar al 100% de esos contenidos, que puede tener un efecto terapéutico, pero que sobre todo tiene un efecto preventivo y que a día de hoy con las necesidades o con las exigencias que tenemos pues por el ritmo de vida que llevamos, por también los retos que se nos están planteando a nivel de salud global, tengamos que estar pues más fuertes, más suplementados, más reforzados y en este caso, después de la descripción que tú me has dado de este omega, aparte de que preciosa la cápsula, concentradísima, pues yo creo que efectivamente es algo que forzosamente deberíamos de incorporar todos los días desde edad temprana, porque hoy en día los retos que tenemos son muchísimos. ¿Hay algo que nos quieras comentar más de qué tendríamos que hacer con esto, tomarnos, qué se lo tiene que tomar, cuánto? Un consejo tuyo como especialista en salud. Bueno, simplemente a nivel de consumo, la cantidad que recomienda la empresa de 2 cápsulas diarias es una cantidad idónea bueno, de consumo de omega, es suficiente. Quería decir alguna cosa más a nivel de que oyendo tu comentario me he acordado. Es muy importante el tema de la empresa fabricante y el proceso de fabricación. Es decir, en esto la empresa lo cuida mucho. A ver, por un lado, yo como conocedor de procesos de calidad y seguridad alimentaria, decir que la empresa tiene un control exhaustivo de proveedores a nivel de cultivo, de producción, esa homologación y seguimiento de proveedores. Por otro lado,
en la recepción de materias primas, a nivel de proceso de fabricación es muy importante, y más en estas cápsulas, en premium también, por supuesto, pero en estas cápsulas el que se haga una prensa en frío, el que el encapsulado se realice en frío, es muy importante para no desnaturalizar, para proteger el contenido de la cápsula y que cuando el consumidor lo consuma, consuma el contenido original que lleva la cápsula sin que se haya destruido parcialmente esos nutrientes, ¿no? Y esto es muy importante y es muy difícil de conseguir. De ahí que, bueno, pues no conozco en el mercado, por eso me refiero a que no conozco en el mercado otras cápsulas parecidas, ni en cuanto a productos ni en cuanto a la empresa, en cuanto al proceso de fabricación. Bien, en cuanto a la trazabilidad del producto, ¿no? Ese seguimiento de esa calidad, desde origen hasta el consumidor. Perfecto. Pues Juan Ángel, muchísimas gracias. Tu testimonio, no es tu testimonio, es tu parecer de experto. Creo que nos despeja cualquier duda sobre qué tipo de omegas tenemos que tomar y que sobre todo lo necesario que es a día de hoy el consumo de omegas por la cantidad de retos que la vida nos pone ya desde que somos bien pequeñitos, como tú acabas de decir, desde el desarrollo cognitivo, la vista que hoy en día la tenemos tan solicitada porque estamos todos los días trabajando con los ordenadores, con la luz directa, los retos que tenemos a través de qué alimentos consumir y efectivamente, pues como tú acabas de decir, es una solución que todo el mundo se la puede permitir y que garantiza que aquello que se está diciendo que se consume es lo que finalmente llega a nuestros cuerpos y nuestros cuerpos en esa biodisponibilidad pueden gozar de todos esos beneficios. Pues muchísimas gracias, Juan Ángel, ha sido un placer. Sé que tendríamos muchísimo que hablar sobre el producto, pero lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que muchísimas gracias, Juan Ángel. A ti, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.